Bueno, yo creo que en el reportaje inicial hay una descripción un poco rápida, pero razonablemente clarificadora de que el saldo de la política educativa en este sexenio ha sido francamente un desastre, que está en riesgo de convertirse en una catástrofe si en el próximo gobierno o en los próximos, porque la educación es de cosecha lenta, no tomamos las decisiones y las medidas adecuadas. México tiene un serio problema, por ejemplo, en matemáticas, en comprensión de lectura, y lo venimos arrastrando. ¿Por qué no se puede remontar este gran reto? A ver, yo diría que en primer lugar la educación, como tú bien sabes, es un ecosistema en el que cuentan, por supuesto, el esfuerzo, la capacidad del estudiante, los buenos maestros, el compromiso y participación de los padres de familia, la infraestructura escolar, las escuelas de tiempo completo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, una buena política educativa, como lo han demostrado muchos países, consiste precisamente en armonizar, en hacer un círculo virtuoso entre esos 6 o 7 componentes en esta dirección. Déjame referirme nada más a uno de ellos que me parece que es francamente revelador. Como tú bien sabes, en la reforma educativa del sexenio pasado se introdujo un sistema de un servicio profesional docente que tenía básicamente tres objetivos. El primero de ellos es hacer concursos de ingreso a la carrera docente de manera meritocrática, transparente, justa para todos los aspirantes, lo cual permitió que ingresaran a dar clases a las escuelas más o menos 202,000 maestros que le debían ese ingreso, esa plaza, a su propio esfuerzo y a su propio talento en esa dirección. El segundo tiene que ver con las evaluaciones de desempeño, que era y es un mecanismo que se usa en muchos países para medir periódicamente, en el caso de México, cada 4 años, cómo van los profesores que ya están en activo. En este aspecto participaron en la reforma pasada cerca de 600,000 maestros en evaluaciones del desempeño. Y el tercero era un mecanismo de evaluación también para las promociones, para los ascensos dentro de las escuelas, gracias a los cuales ascendieron de posición en el sistema escolar aproximadamente unos 40,000 maestros. Ahora, sin embargo, tenemos dos datos que son muy reveladores. El primero de ellos es que este gobierno basificó a 886,000 maestros. Basificar quiere decir, Yoli, darles la plaza prácticamente sin ningún filtro de calidad, sin ningún concurso de ingreso transparente, meritocrático a la carrera docente. 886,000 es la cifra oficial. Añádele también que hoy tenemos, lo ha dicho mejor Edu, aproximadamente 155,000 personas que imparten clases como maestros, pero no tienen título profesional para ejercer esa tan delicada e importante función. Entonces, cuando tú partes de esa fotografía, pues se explican un poco las malas evaluaciones, no solamente en el caso de PISA, que tú ya comentaste muy bien al principio, sino también la que publicó ERCE de la UNESCO, la evaluación diagnóstica de Mejoredu mismo, que salió en septiembre del año pasado, y otras más. Incluso, fíjate, en el caso de la evaluación de PISA, publicada el 5 de diciembre, hay un dato en el que casi nadie reparó, pero del total de la muestra levantada por la OCDE para hacer la prueba correspondiente al 2022, los directores de las escuelas participantes, el 18% de ellos declararon que tenían problemas en materia docente porque su personal era inadecuado o mal calificado. Ese 18% en el año 2018 era de la mitad, aproximadamente el 9%. Entonces, cuando tú sumas estos distintos componentes de ese ecosistema al que yo me refería, pues los resultados francamente no debieran de sorprendernos, sino más bien alarmarnos. Y en ese sentido me parece a mí que la construcción o el reencauzamiento de una buena política en favor de la calidad educativa es quizá la prioridad, diría yo, más urgente e importante que el país va a tener para los próximos 10 o 12 años. Algunos integrantes del gobierno actual decía que incluso con la prueba PISA estábamos mal, que hay que recomponer el sistema más allá de PISA o, por supuesto, de los gobiernos o políticas en turno. Sin embargo, estamos a punto de vivir la elección presidencial y evidentemente hay una apuesta por el cambio o por la continuidad. ¿Qué se responde a esta propuesta del gobierno federal y, por supuesto, de la candidata oficialista? A ver, yo diría que hay que tomar con cautela lo que se dice en las campañas, porque lógicamente es imposible que en una campaña electoral tú puedas presentar grandes planes, los grandes Ujú. detalles, etcétera, etcétera. En este caso, a mí lo que me parece fundamental es, en primer lugar,
el reconstruir un muy buen sistema de ingreso, de selección y de estímulo a los maestros mexicanos basados en sus propias competencias, en la calidad de su trabajo. Me parece que eso es fundamental. En segundo lugar, necesitamos un verdadero plan nacional de educación a mediano plazo o a largo plazo, que por supuesto destierre este engendro que se llamó la nueva escuela mexicana y tengamos, como lo han hecho muchos otros países en Asia, en América Latina, incluso alguno que otro como Uruguay o como Costa Rica, políticas de largo alcance que permitan continuidad en los esfuerzos que se hacen en esa dirección. En tercer lugar, necesitamos hacer mucho más corresponsables a las entidades federativas. Sí. Recuerda tú, Joely, que en 1992 se firmó el Acuerdo para la Descentralización de la Educación Básica, gracias a lo cual en algunos estados se tomaron en serio la tarea y les ha ido razonablemente bien, como Nuevo León, como Aguascalientes, como Guanajuato, como Querétaro, pero a muchos otros les ha ido bastante mal, entre otras razones porque los gobiernos estatales no quisieron asumir verdaderamente una responsabilidad porque les daba muchos problemas de tipo sindical, de tipo presupuestal, en fin, una variedad de componentes que hicieron como muy heterogéneo o muy disparejo, digamos, el avance o el progreso educativo. Y en cuarto lugar, un sistema de selección muchísimo más riguroso de los funcionarios educativos a todos los niveles, como se ha experimentado en otros países. Por ejemplo, déjame darte una idea que a propósito de PISA debe de instrumentarse, en mi opinión. PISA, como sabes, es una prueba nacional. En alguna época, algún estado o dos pidieron una sobremuestra para que PISA, además del levantamiento de carácter nacional, hiciera levantamientos de carácter estatal para poder tener comparabilidad en cómo iban los estados. Bueno, si ya se anunció que en efecto en México participará en PISA en la edición del 2025, como lo van a hacer 91 países, 10 más de los de la edición pasada, hombre, Sí. me parece una muy buena oportunidad para que los estados, o al menos un número representativo de ellos, también participen a nivel estatal y se haga una muestra subnacional o varias muestras subnacionales que nos permitan tener más información y más datos en esa dirección. En fin, la agenda, como puedes ver, es compleja, sin duda alguna, es vasta, no es una tarea fácil porque hay demasiados intereses creados y me parece a mí que la herencia de este sexenio en esa materia dejará muchas asignaturas pendientes. Ya que hablas de esa herencia, la nueva escuela mexicana, ¿cuál es la evaluación a estas alturas, a punto de terminar el gobierno? Y por supuesto, insisto, ¿no? Con esta apuesta de seguir construyendo el segundo piso, como ellos le llaman. A ver, yo te diría que fue realmente más que un plan, un modelo educativo, fue una serie de ocurrencias, de frases que estuvieron, digamos, fundadas en un criterio estrictamente ideológico, no educativo, no pedagógico, no didáctico, y ellos lo Ujú. dijeron muy claramente en julio del 2019, por ejemplo, cuando se empezaron a hacer las consultas para esa cosa, la nueva escuela mexicana, se dijo muy claramente que era una respuesta pues ante el neoliberalismo, de eliminar los modelos individualistas y consumistas de la educación, en fin, una tarea de carácter ideológico. Y lo que necesitamos es algo muy simple, Joely, que los niños mexicanos y niñas mexicanas que vayan a las escuelas aprendan lo que tienen que aprender y lo aprendan bien. Eso es lo que hay que exigirles centralmente a las escuelas de nuestro país. Y la prueba más evidente del fracaso de la nueva escuela mexicana, pues son los libros de texto, que ya Claro. todos los especialistas, todos los expertos en temas pedagógicos, de ciencia, etcétera, etcétera, pues han dicho que es francamente un fracaso, un desastre, que si se usan de manera masiva, de manera generalizada, pues van a entregar muy malos resultados para la trayectoria escolar y vital de los niños que usen esos insumos. Dos mujeres de formación científica, preparadas evidentemente con un nivel de estudios, pues que deberían de buscar plantear como una base para los estudiantes. ¿Cuáles deberían de ser esos cambios que deben de ejecutar como próxima presidenta o presidente, evidentemente, en territorio mexicano a partir de eso? Bueno, como te decía, revisar un poco con detalle toda la información que ya tenemos, por fortuna, ahora hay mucha información, podemos saber con razonable exactitud cómo está el sistema educativo nacional y desde ahí plantearse elementos como los que te mencioné
hace un rato. Es decir, un buen programa nacional educativo de mediano plazo. Lo que quiero decir es que sea un programa educativo que vaya más allá de un sexenio. Los países más exitosos en materia educativa, entre ellas los que están en PISA, pues entre otras características han tenido la virtud de hacer políticas que tienen continuidad, independientemente del color político de sus respectivos gobiernos. Y eso me parece que es un acierto, porque como te decía muy al principio, los logros educativos, la calidad de la educación es de cosecha lenta. Es decir, una muy buena transformación educativa, un buen cambio educativo, una buena reforma educativa tarda más o menos entre 12 y 15 años en madurar, en aportar resultados en la variable más importante, que son los logros de aprendizaje de los niños. O sea, si hoy frenáramos esta caída que el gobierno federal atribuye particularmente a la pandemia, y de verdad poniendo la mejor expectativa, todavía nos tardaríamos ese periodo en remontar. Yo creo que sí habría que poner en un mapa muy completo, digamos, los principales componentes, elementos. Pero déjame decirte una cosa que lo dice el informe PISA de 2022, presentado a finales del año pasado. Dice que muchos de los hallazgos o de los datos o de los resultados encontrados en la prueba no son atribuibles solamente a la pandemia, sino a la interrupción de ciertas políticas y a rezagos y retrasos de carácter estructural. O sea, la pandemia explica una parte de estos resultados a los que tú hacías alusión en el pequeño reportaje de inicio. Otto Granados, exsecretario de Educación Pública, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Al contrario, Joely, me dio mucho gusto y a sus órdenes. Hasta luego. Buenas noches. Que estés muy bien.